En este capítulo vamos a revisar cómo se construyen aplicaciones web en la actualidad. El frontend se compone de tres elementos: HTML, CSS y JavaScript. En este caso, CSS y JavaScript son considerados opcionales, mientras que el archivo HTML es el principal. Cuando ponemos en producción nuestra aplicación web, estos archivos son subidos a un servidor web. Veamos cómo ocurre la comunicación y el flujo de tareas en un servidor y cliente. Cuando un browser como Chrome realiza un request al servidor para que éste le envíe los archivos que representan la página contacto, el browser envía una URL con el DNS que representa la dirección del servidor, slash el componente que deseo ver, que es en este caso contacto. Este servidor estático recibe el pedido y busca en su directorio por los recursos JavaScript, CSS y HTML y los envía hacia el browser. Posteriormente, el browser despliega en una página el resultado y los componentes. Previamente tiene que interpretar estos archivos CSS, JavaScript y HTML. Si expandimos este concepto, tendríamos que cada página alojada en el servidor estático contiene un folder determinado y cada folder tiene una dirección específica que es llamada por el browser cliente. Por ejemplo, si quisiera llamar el browser a la página perfil, al componente perfil de misitio.com, lo que haría es enviar este request con la URL. El servidor recibe el request y buscaría en sus directorios por la carpeta perfil. Y dentro de la carpeta perfil vamos a encontrar que existen los recursos de JavaScript, CSS y el HTML. Los adjuntaría y los enviaría hacia el browser. Y el browser finalmente desplegaría dentro de una página los componentes gráficos. Entonces, profesor, ¿esta es la forma en la cual trabaja un servidor de tipo estático para hosting? Así es. Esta es la manera en la cual un servidor de tipo hosting organiza los recursos web. Los organiza dentro de directorios. Dentro de cada directorio vamos a encontrar, por ejemplo, al componente de perfil, otro directorio para el componente de contacto. Y cada uno de estos directorios está vinculado con una URL que posteriormente es invocada por el browser o cliente. Ahora analicemos el caso de las páginas SPA. Para las aplicaciones de SPA o Single Page Application, esto cambia porque el servidor envía el mismo recurso HTML por cualquier tipo de request del browser cliente. Por ejemplo, el browser podría enviar un request para contacto. Esto sería procesado por misitio.com, el servidor, y me enviaría como retorno la página index.html. Si el browser me pide ahora el componente de perfil, la página perfil, de la misma forma, el servidor, el hosting va a procesar tu pedido y también te va a devolver el index.html. No importa qué pedido hagas, siempre la respuesta va a ser el index.html. Pero para comprender mejor cómo trabaja este workflow, vamos a revisar la secuencia. El usuario escribe la URL en el browser. Para este caso es misitio.com/contacto. Lo primero que hace el browser es invocar a la única página HTML de mi aplicación SPA, la página index.html. Aquí me puedes preguntar, pero profesor, yo pedí que me muestre la página de contacto, no lo de index. Claro que sí, yo comprendo, pero para poder desplegar los siguientes componentes en nuestro proyecto como contacto, perfil de usuario, etc., necesitamos primero cargar el index.html, que es el elemento raíz de toda SPA aplicación. Lo que hace este index.html es hacer un pedido a los archivos JavaScript para que desplieguen el componente que representa a contacto. Esto significa que todos los pedidos que se hagan para desplegar otros componentes web como perfil de usuario, clientes, productos, etc., se deben realizar directamente a los archivos en memoria JavaScript, que están por supuesto alojados en el browser. ¿Y qué herramientas usaremos para hacer estas transiciones o direccionamientos entre los diferentes componentes?
Para esto usaremos el router módulo que es parte del Angular. Pero aquí te estoy hablando del hosting de los componentes web, en este caso del SPA, que solo almacena una sola página web con algunos archivos CSS y JavaScript. Pero no estamos hablando de la data propiamente que debe tener una aplicación SPA. Cuando hablamos de data, del manejo de, por ejemplo, queries, consultas, inserción de datos, ya estamos hablando de otros tipos de servidores. Claro, y aquí me puedes preguntar, profesor, ¿esto significa que necesito varios servidores para poder hacer el deploy en producción de mi aplicación web? Claro que sí. Mira, necesitas en este caso un servidor de tipo hosting para almacenar tus páginas HTML, CSS y JavaScript. También necesitas otro servidor para almacenar tu base de datos, que puede ser MySQL, SQL Server, Postgres, Firebase, MongoDB, etc. Y también necesitas otro servidor de tipo aplicación que permita generar la lógica de tu negocio. Este tipo de servidor es el que te permite crear los famosos endpoints o REST services. Para que lo comprendas mejor, mira este gráfico. Mi aplicación web que se ve en el browser tiene tres servidores. El primer servidor que estamos hablando es un servidor de tipo estático, Static Server, que solo sirve para hacer el hosting de las páginas HTML, JavaScript y CSS. Entonces lo primero que hace el browser es ingresar al servidor estático con una URL y descargar todos los archivos HTML en el browser. Posteriormente, cuando yo necesite, por ejemplo, cargar data de la lista de productos de mi aplicación, lo que yo tengo que hacer es crear un request de tipo HTTP a otro servidor, que es un tipo servidor REST, un REST server. A su vez, este REST server, para poder cumplir, obtener la data que tú quieres, que tú solicitaste, necesita conectarse a una base de datos. Y esta base de datos puede ser MySQL, Postgres, MongoDB, etc. Va a responder entregándole la data. Posteriormente el servidor server, el REST server, enviará esta data hacia tu browser. Aquí le estoy indicando para este caso específico que lo que va a devolverte el REST server al cliente, al browser, es data en un formato JSON, pero también lo puede enviar en un formato de tipo XML. Aquí me puedes preguntar ahora, profesor, pero entonces, ¿qué voy a hacer cuando ya tenga terminado mi proyecto y quiera subirlo a los servidores que usted me comenta? Bien, primero, para hacer el hosting, para que puedas subir las páginas planas de HTML, CSS y JavaScript, necesitas un Static Server. Este servicio de Static Server lo puedes encontrar gratuitamente dentro de firebase.com. Para el REST Server, puedes tomar muchas opciones también. Puedes crear tu REST Server utilizando la tecnología de .NET Core, Python o también utilizando las functions de Firebase. Existen ya servidores on cloud que te permiten almacenar, darte el espacio para que puedas subir estos servicios REST endpoints que vas a crear con cualquiera de estas tecnologías. Puedes utilizar lo que es Microsoft Azure, Amazon, puedes también utilizar el Google Cloud Platform. Para el caso de Firebase tiene su propia plataforma para la creación de functions. Para el caso de la base de datos es lo mismo. Si utilizas MySQL, SQL Server, Postgres, puedes utilizar Microsoft Azure, también el Amazon AWS. Volvamos ahora a hablar del desarrollo de las páginas SPA. Con el tiempo, el desarrollo web ha avanzado en técnicas y han aparecido nuevos lenguajes y tendencias. En algunos casos, frameworks completos que te entregan un conjunto de herramientas potentes para proyectos empresariales. En este caso, hablaremos de Angular, pero aquí surge un problema, porque Angular utiliza el lenguaje TypeScript para la construcción de los componentes web y CSS para los estilos gráficos de estos componentes. Pero el problema aquí es que los navegadores no soportan estos lenguajes y librerías tan avanzadas. Por defecto, los browsers solo aceptan JavaScript nativo y CSS. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aquí la respuesta es utilizar Webpack. Esta herramienta me permite transpilar los archivos TypeScript a un lenguaje nativo, JavaScript, que sí puede ser interpretado por el browser. Lo mismo para el SCSS. También transpila estos archivos y los convierte en nativos CSS.
Si quieres convertirte en un máster en Angular, ingresa a nuestro curso de máster en Angular utilizando Netcore, Firebase y sé parte de nuestra comunidad de más de 20.000 estudiantes en un curso de más de 45 horas donde desarrollaremos 3 proyectos Angular utilizando bases de datos como Firebase y SQL Server. Ingresa ahora a baxi3.com